Hola chicos, es un gusto volver a tenerlos conmigo. Vamos a trabajar un video hoy que creo que es muy indispensable que dominemos porque nos va a seguir sirviendo en el resto de nuestra carrera de matemática. Entonces vamos a tener para hoy las ecuaciones lineales y vamos a trabajar las ecuaciones y la forma de resolución. Vamos a ver qué características debe cumplir una ecuación para hacer una ecuación y cómo poder resolver unas ecuaciones lineales básicas. Y poco a poco vamos a ir avanzando en las ecuaciones para resolver ecuaciones que requieren un poco más de conocimiento y más herramientas para poder resolver. Muy bien, vamos a trabajar con nuestro video de ecuaciones. Entonces vamos a trabajar hoy con las ecuaciones. Ecuaciones, ¿sí? Y para ello primero vamos a tratar de definir qué es una ecuación, ¿sí? Vamos a trabajar con que una ecuación va a ser una igualdad que va a contener variables. Así, por ejemplo, si yo pongo una igualdad, 4 igual a 5, esto de aquí que tengo acá es una igualdad. Estoy diciendo que 4 es igual a 5, solo que es una igualdad falsa. Es decir, nosotros podemos escribir acá que esto es falso, ¿sí? Tenemos la seguridad de que 4 no es igual a 5, pero esto no deja de ser una igualdad falsa, pero es una igualdad, ¿sí? Nosotros también podemos tener una ecuación que sea verdadera. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Esta ecuación sabemos que es verdadera. Esto es verdadero y no tenemos ninguna discusión acerca de que es verdad. Pero cuando nosotros tenemos una ecuación, vamos a incluir variables, ¿sí? Por eso vamos a decir que una ecuación va a ser una proposición, ¿sí? X más 5 igual a 8, por ejemplo. Allí tenemos una ecuación. Esta ecuación nosotros tenemos que la variable X sumado con 5 tiene que ser 8. Que es una proposición que vamos a decir proposición abierta, por el hecho de que no conocemos cuál es el valor que debe tener X, es decir, esta expresión de aquí, ¿sí? Para que la ecuación sea verdadera. Está claro, está muy claro, creo yo, que el valor de X debe ser 3. ¿Por qué 3? Porque si nosotros reemplazamos la X por 3, entonces me quedaría 3 más 5 igual a 8. Ahora sabemos que esto es cierto, pero si nosotros reemplazamos ese 3 por un 4, por ejemplo, 4 más 5 ya no es 8. Generamos una ecuación falsa, una igualdad falsa. Entonces, una ecuación es aquella igualdad que contiene una variable y que tiene por objetivo determinar cuál es ese valor para que la igualdad sea verdadera. Vamos a definir eso como una ecuación, ¿sí? Una proposición a la cual le hace falta su sujeto para poder definir que la proposición sea verdadera. Muy bien, si tenemos claro entonces de lo que es una ecuación, vamos a trabajar ahora entonces de cómo resolver una ecuación. Vimos una ecuación bastante sencilla. Por ejemplo, teníamos X más 5 es igual a 8, ¿sí? Si nosotros queremos resolver la ecuación, es decir, encontrar el valor de X que hace verdadera la ecuación, podemos utilizar algo que vamos a llamar las propiedades de la igualdad. Las propiedades de la igualdad son aquellas propiedades que me permiten mantener una igualdad siempre verdadera, que siga siendo siempre la misma también. Así, por ejemplo, pensemos en algo básico. 2 más 3 es igual a 5, ¿sí? Nosotros tenemos esa igualdad que es verdadera. Nosotros podemos sumar, ¿sí?, ambos lados de la igualdad una misma cantidad y la ecuación siempre va a seguir siendo la misma. Es decir, si a mí se me ocurre sumar un 4, ¿por qué un 4? ¿Por qué se me ocurrió? 4 más 2 más 3 igual a... Si sumo un 4 de un lado de la ecuación, entonces tengo que sumar 4 también del otro lado de la ecuación. Entonces tenemos 4 más 5, ¿sí? Tiene que ser lo mismo que 4 más 2 más 3. Y es cierto, 4 más 2 es 6 y 6 más 2 es 9 y 4 más 5 es 9. Seguimos manteniendo entonces la misma igualdad, ¿sí? Si nosotros tenemos esta igualdad, nosotros también podemos, en lugar de sumar, podemos restar una misma expresión en ambos lados de la igualdad y mantener la igualdad. Es decir, si 2 más 3 yo le resto, por ejemplo, 1, entonces si el otro lado yo resto 1, también seguimos teniendo la misma ecuación. 2 más 3 es 5, menos 1, 4 y 5 menos 1 es 4. Seguimos manteniendo la misma ecuación, solo que se ve diferente. También podemos multiplicar una misma expresión en ambos lados de la ecuación, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si yo multiplico, tengo que utilizar los signos de agrupación si tenemos más de una expresión en un miembro de la ecuación o un lado de la ecuación. Si yo multiplico, por ejemplo, por 2, tengo que utilizar un signo de agrupación para decir que ese 2 va a multiplicar a todo ese lado de la ecuación.
mientras que en este lado no lo tengo que utilizar por el hecho de que solamente tenemos una expresión. Entonces el resultado de multiplicar 2 con 2 más 3 tiene que ser el mismo resultado de multiplicar 2 con 5, y es cierto. 2 más 3 es 5 y 2 por 5 es 10, y del otro lado 2 por 5 es 10. O podemos utilizar la propiedad distributiva y escribir 2 por 2 más 2 por 3, y eso es igual a 2 por 5. Verifiquemos que sigue haciendo lo mismo. 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. 4 más 6 tiene que ser lo mismo que 2 por 5. Y estamos seguros que sí es así. ¿Por qué? Porque 4 más 6 es 10 y 2 por 5 es 10. Vean entonces que hemos modificado la ecuación, ¿sí? Pero sigue siendo la misma ecuación, sigue siendo verdadera esta ecuación. Ese es el objetivo, que la ecuación siga siendo verdadera. Entonces, ya visto esto, nosotros también podemos dividir, ¿sí?, ambos lados de la ecuación por una misma cantidad. Al igual que multiplicar, tenemos que agregar signos de agrupación si tenemos más de un elemento de un lado de la ecuación. Así, por ejemplo, 2 más 3, yo puedo dividirlo entre 4, por ejemplo, ¿sí? Y entonces puedo agregar aquí, dividir entre 4, ¿sí? Vean de que la división se representa generalmente como una fracción, entonces 5 cuartos realmente es, o también podemos decir que es 5 dividido 4. 2 más 3 cuartos es igual a 5 cuartos, estamos completamente seguros de eso. A eso se le llama entonces las propiedades de la igualdad. Las propiedades de la igualdad son lo que fundamentan a lo que vamos a llamar, ¿sí?, la transposición de términos. La transposición de términos es el juegue, ¿sí?, o el manejo que nosotros, o el intercambio que podemos tener de una cantidad en una ecuación, de moverla de un miembro a otro miembro de la ecuación, o de un lado al otro lado. Así, por ejemplo, pensemos, si yo tengo 2 más 3 igual a 5, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que yo quiero pasar este 3 de la ecuación de la igualdad al otro lado de la igualdad. Voy a utilizar entonces las propiedades de la igualdad. ¿Cómo voy a utilizar esas propiedades? Bueno, yo quiero quitar a ese 3 de ahí. Como está sumado, entonces lo resto. Eso me implica entonces que del otro lado también reste un 3, ¿sí? Pero como estamos seguros que 3 menos 3 es 0, entonces me quedaría 2 solamente, igual a 5 menos 3. Si nosotros nos ahorramos ahora el paso, ¿sí?, este paso de aquí, nosotros podríamos tener entonces una estrategia muy sencilla. Podemos decir entonces que como el 3 estaba sumando, ¿sí?, vean que estaba sumando al 2, pasa al otro lado de la ecuación a restar. A eso lo conocemos como la transposición de términos. Es muy útil para poder resolver una ecuación. Supongamos ahora que tenemos esta expresión 2 por 2 más 3 dividido 5 igual a 5, ¿sí? Sabemos que es una igualdad falsa, pero vamos a manejar los elementos de tal manera que me permitan mantener la misma igualdad, es decir, la igualdad falsa. Vean cómo vamos a manejarlo con la transposición de términos. Primero, tenemos que este 5, ¿sí?, está dividiendo, es el divisor de toda esta cantidad. Por lo tanto, como está dividiendo, si es un divisor, puedo pasarlo al otro lado de la ecuación a multiplicar, ¿sí? Entonces obtendría ahora 3 por 2 más 3 igual a 5 por 5. Vean, ¿sí? Vean entonces que este 3, ¿sí?, está multiplicando a este 2 más 3. Entonces puedo pasarlo al otro lado de la ecuación escribiendo 2 más 3 igual a 5 por 5. 5 por 5 dividido 3. ¿Sí? Vean que ese 3 entonces que estaba de este lado pasó al otro lado ahora de la ecuación a dividir. ¿Sí? Podemos entonces seguir operando, y como ahora tenemos 2 más 3 de un lado de la ecuación, podemos pasar el 3 a restar, y entonces obtendría que 2 es igual a 5 por 5 dividido 3, ¿sí? Vean que esta expresión se mantiene, ¿sí? Y esta cantidad que estaba sumando va a pasar a restar, y resta de esta forma, ¿sí? No pasa a restar solamente la multiplicación de 5 por 5, o solamente el 3, o solo un 5, no. Pasa a hacer la operación menos 3, como que hubiéramos agregado en toda la ecuación, a toda la expresión, ¿sí? Vean, a todo esto, lo único que hicimos fue restarle este menos 3, ¿sí? Agregamos solamente ese menos 3 del otro lado de la ecuación, y con eso podemos nosotros resolver cualquier ecuación. Entonces utilicemos la transposición de términos para poder resolver la ecuación inicial que teníamos, que ya sabemos cuál es su respuesta. Muy bien, tenemos la ecuación x más 5 es igual a 8. Empecemos a resolver.
Primero, entonces vean de que lo que quiero hacer es quitar ese 5 para dejar solamente la variable. Entonces obtendría que x es igual a 8 menos 5. Si nosotros operamos, pues ya casi que tengo resuelta la ecuación. 8 menos 5 ahora es 3 y he resuelto la ecuación. La resolución entonces es que x es igual a 3. ¿Cómo hago la prueba? ¿Sí? Prueba. Entonces puedo escribir aquí ahora, ¿sí?, que en lugar de x voy a escribir 3. Entonces obtendría 3 más 5 es igual a 8 y empiezo a operar los lados de la ecuación que tenga. 3 más 5 es 8 y como es igual a 8, ¿sí?, y esto es verdadero, entonces puedo decir que la ecuación está resuelta, ¿sí?, y el resultado es que x es igual a 3. Y vean que hemos resuelto una ecuación muy sencilla, ¿sí?, algo que podíamos haber encontrado por simple inspección. Vamos a intentar resolver ahora una ecuación un poco más compleja, es decir, va a llevar un poco más de pasos. Bien, ejemplo, resuelva la siguiente ecuación. 5x menos 4 igual a 2 por x menos 2. Una ecuación que ya no podemos al verla dar un resultado inmediato. Tendríamos que hacer un poco de cálculos para poder resolverla, pero no es complicada. Vamos a ver, empecemos entonces. Tenemos nuestra ecuación, ¿sí?, y para empezar a resolverla, primero realizamos las operaciones indicadas. 5x menos 4 igual a 2. Vean, tenemos aquí 2 por x, nos da como resultado 2x menos 2 por 2, obtenemos 4, ¿sí?, menos 4. Hemos realizado las operaciones. Ahora empezamos con la transposición de términos. Yo necesito que este 2x, ¿sí?, se venga para este lado de la ecuación. ¿Qué hago entonces? Bueno, 5x, como vean que tiene un signo positivo, ¿sí?, entonces lo vamos a pasar al otro lado a restar 2x, ¿sí?, igual. Este 4, ¿sí?, necesito que esté del otro lado de la ecuación, entonces como es menos 4, lo mando al otro lado con un signo positivo. Este menos 4 que está aquí sigue ahí, entonces menos 4 más 4, que este 4 más 4 es el elemento que ha venido de aquí, ¿sí? Sigo resolviendo, entonces realizo las operaciones indicadas. 5x menos 2x es 3x y menos 4 más 4 es igual a 0, ¿sí? Seguimos operando, ¿sí?, no nos asustamos por el 0. Ahora, este 3, vean, ¿sí?, se recuerdan que este realmente es 3 por x, pero el por no se pone, se sobreentiende que se está multiplicando. Entonces, como ese 3 se está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Obtendríamos entonces que x es igual a 0 dividido 3. Y como 0 dividido 3 es igual a 0, entonces la solución de la ecuación es x es igual a 0. Y he resuelto una ecuación, ¿sí?, aplicando la transposición de términos. Vamos con otra ecuación. Bien, tenemos esta. Una vez más, ejemplo, resuelva la siguiente ecuación. Vamos entonces a resolver esta ecuación aplicando la transposición de términos. No nos asustamos. Aplicamos reglas que ya conocemos, que ya hemos trabajado. Empezamos entonces primero, ¿sí?, separando este denominador común. Como es 4 el denominador de todos, yo puedo reescribir esto como 2x, ¿sí?, dividido 4 menos 9 dividido 4. Es el denominador común, ¿sí?, es decir, revierto un paso. Igual a 2 más x doceavos. Es decir, lo único que hice fue separar el denominador común, ¿sí? Ahora aplicamos lo mismo. Este elemento más x doceavos yo quiero pasar al otro lado de la ecuación. Entonces me va a quedar 2x más 4, que podemos simplificarlo, x medios, ¿sí?, menos x doceavos, ¿sí?, es igual. Necesito que este menos 9 cuartos esté del otro lado de la ecuación. Entonces vamos a transponerlo, 2, ¿sí? Vean que como estaba menos 9 cuartos, entonces ahora pasa más 9 cuartos, ¿sí? Seguimos operando. Entonces ahora sumamos las fracciones, sacamos el denominador común aquí, ¿sí? x2, 2, el denominador común sería 24, ¿sí? Entonces ponemos el denominador común sería 12, perdón. Entonces aquí ponemos 12, ¿sí?, dividido 2, 6 por x, obtenemos 6x, menos 12 dividido 12 es 1 por x, obtenemos x, entonces x, ¿sí?, es igual a, sumamos aquí las fracciones, el denominador común aquí es 4, ¿sí?, 4 dividido 1 es 4 por 2 es 8, menos 4 dividido 4 es 1 por 9, 9, ¿sí? Seguimos resolviendo nuestra ecuación, ¿sí? Ahora 6x menos x es 5x dividido 12, igual a 8 menos 9 es menos 1 dividido 4, ¿sí? Vean,
avanzado, seguimos resolviendo nuestra ecuación. Entonces empezamos ahora con la transposición. Vean que hasta este momento yo voy a empezar a transponer los términos. Este 12, ¿sí?, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces obtendría 5x es igual a menos 1 por 12 dividido 4. Bien, lo vamos a escribir mejor. Menos 1 por 12. Bien, pasó a multiplicar el numerador, obviamente. ¿Sí? Simplificamos este. Menos 1 por 12 es menos 12. Dividido 4 obtenemos menos 3. ¿Sí? Y ahora obtenemos 5x es igual a menos 3. Y por último, entonces el 5 que está multiplicando, ¿sí?, ese 5 pasa al otro lado a dividir. Entonces obtendríamos finalmente que x es igual a menos 3 quintos. Y he resuelto la ecuación. ¿Sí? Si quisiéramos comprobar, ¿qué deberíamos hacer? Pues reemplazar esta solución, menos 3 quintos, ¿sí?, reemplazarla en este valor de x para poder encontrar una igualdad verdadera y poder finalmente decir que hemos resuelto la ecuación. Entonces vamos con un ejemplo un poco más complejo. Muy bien, tenemos esta ecuación. Resuelve la siguiente ecuación. 3x menos 2 al cuadrado es igual a x menos 5 por 9x más 4. No es complicada. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos primero a desarrollar las operaciones indicadas. Primero desarrollamos el binomio, ¿se recuerdan? El cuadrado de la primera cantidad sería 9x al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda, ¿sí? Entonces sería 3 por 2, 6. El doble sería 12x más el cuadrado de la segunda cantidad. 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Igual a, multiplicamos aquí los binomios, x por 9x sería 9x al cuadrado, x, ¿sí?, por 4 es más 4x, 5 menos 5 por 9x sería menos 45x y menos 5 más 4 es menos 20. Seguimos operando antes de poder realizar cualquier traspaso. Entonces 9x al cuadrado menos 12x más 4 es igual a 9x al cuadrado, ¿sí?, más 4x menos 45x es menos 41x menos 20. Entonces ahora sí hago la transposición de términos. Todo lo que tenga variable lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces este 9x cuadrado lo vamos a pasar para este lado y este menos 41x lo vamos a pasar también para este lado. Este más 4 lo vamos a pasar para este lado de la ecuación. Entonces realicemos esas transposiciones. Vamos a tener ahora 9x al cuadrado menos 12x, que eran los elementos que ya estaban aquí, son estos de aquí, 9x menos 12x. Y ahora este 9x cuadrado lo pasamos para este lado de la ecuación. Entonces obtendríamos menos 9x al cuadrado. Este menos 41x pasaría al otro lado de la ecuación con más 41x, ¿sí?, es igual. Ahora este menos 20, bueno, tenemos menos 20. Y este 4 positivo pasa al otro lado negativo, tenemos menos 4. Seguimos simplificando, ahora operamos los términos semejantes. 9x al cuadrado menos 9x al cuadrado me da 0. Es decir, ya no tengo estos elementos de x cuadrado. Menos 12x más 41x, si restamos, a 41 le quitamos 12, obtendríamos 29 positivo. Entonces 29x es igual a menos 20 menos 4 es igual a menos 24. Y ahora tenemos una ecuación ya muchísimo más sencilla. Seguimos entonces, el 29 que está multiplicando a x pasa a dividir y x finalmente entonces es el resultado de menos 24 dividido 29. Vean de que este negativo puede quedar hacia el menos, ¿sí?, o dejarlo al principio de la fracción. Así estamos diciendo que toda la fracción es negativa. Y hemos resuelto la ecuación sin ninguna complicación, aplicando únicamente los conocimientos que ya tenemos. Pasemos a una ecuación más, que ya casi estamos terminando nuestro video. A ver, resuelva la siguiente ecuación. 3x más 1 dividido 6x menos 2 igual a 2x más 5 dividido 4x menos 3. Es una ecuación y pues vamos a realizar la fracción, la ecuación. Vean de que entonces, como ya tenemos aquí solo una fracción, ¿sí?, una fracción algebraica y aquí tenemos otra fracción algebraica, entonces ya podemos realizar nuestra transposición de términos. Si no tuviéramos una fracción aquí completa, primero tenemos que simplificar hasta hacer una sola fracción, sumar las fracciones, para poder realizar entonces la transposición. ¿Qué vamos a hacer?
pues como este 6x menos 2 divide a 3x menos 1, pasa a multiplicar, y este 4x menos 13 pasa a multiplicar al otro lado. Entonces obtendríamos 3x más 1, que es el elemento que está ya ahí, y lo vamos a multiplicar con el elemento, el denominador del otro lado de la ecuación, que sería 4x menos 13. Esto sería igual entonces a 2x más 5, 2x más 5, ¿sí? Multiplicado con la fracción 6x menos 2, 6x menos 2, ¿sí? Ya tenemos entonces una ecuación muy parecida a la ecuación anterior. Vamos a multiplicar, ¿sí? 3x por 4x es 12x al cuadrado, ¿sí? 3x por menos 13 sería menos 39x, más 1 más por más 4x sería más 4x, 1 por menos 13 sería menos 13, igual, realizamos las operaciones del otro lado, 2x por 6x es 12x al cuadrado, 2x por menos 2 es menos 4x, 5 por 6 es 30x, y más 5 por menos 12 es menos 10. ¿Sí? ¿Me hemos desarrollado? Seguimos entonces ahora. Nos toca ahora pasar todas las variables que teníamos de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación. Entonces, vamos a realizar eso. Vamos a escribir primero todos los elementos que ya están de este lado de la ecuación, simplificados. 12x cuadrado, que es lo que estaba aquí. Vean que esto menos 39x más 4x lo podemos simplificar. Obtendríamos menos 35x. ¿Sí? Bueno, sigamos mejor, menos 13 igual a 12x al cuadrado. Menos 4x más 30x es más 26x menos 10. Y ahora sí, transponemos todos nuestros elementos. Entonces sería 12x al cuadrado menos 35x. Sí, este 12x cuadrado que tenemos de este lado lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces sería menos 12x al cuadrado. Aquí estamos mal. Cuadrado. Este 26x que está aquí lo pasamos también al otro lado de la ecuación. Entonces sería menos 26x igual. Este menos 10 que ya está aquí, pues lo dejamos ahí, menos 10. Y este menos 13 que tenemos del otro lado, lo vamos a mandar a su lado opuesto para que sea más 13. Y ya tenemos esta ecuación simplificada, con todas las variables de un lado y todas las cantidades independientes de otro lado de la ecuación. Simplificamos esto, entonces sería 12x menos 12x, vean, 12x menos 12x se cancela. Menos 35 menos 26 son menos 61. X igual a menos 10 más 13 obtenemos 3. Y nuevamente llegamos a la ecuación más simple que hay. Entonces ahora despejamos, X es igual a 3 dividido menos 61. Ese menos 61 porque menos 61 tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vean de que podemos dejar ese menos 61 de esta manera, ¿sí? O podemos dejar el menos al principio y decir que la solución de la ecuación es ahora X igual a menos 3 dividido 61 o menos 3 61avos, ¿sí? Entonces hemos resuelto una ecuación. Vamos a trabajar ahora alguna otra ecuación que creo que es un poco más compleja que esta todavía. Bien, tenemos esta ecuación que ahora ya no podemos pasar a multiplicar o a dividir inmediatamente una expresión por el hecho de que tenemos signo más, ¿sí? Entre dos fracciones. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tenemos dos opciones. La primera opción es sumar todas las fracciones, realizar los denominadores comunes, sumar las fracciones hasta llevarla a una ecuación que tenía la forma anterior para pasar a multiplicar o dividir. Pero hay una ecuación, una estrategia que me permite más simplificarme el trabajo. Esta necesita también de sacarle el denominador común. Pues, entonces yo voy a utilizar esta y les voy a mostrar, tal vez es un poco más simple desde mi punto de vista. Vamos a ver qué pasa. Primero vamos a obtener el denominador común de todas nuestras fracciones. Entonces tenemos 4 dividido 2x menos 3. Para eso entonces factorizamos los denominadores que son posibles. Vean de que 4x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Entonces obtenemos aquí 2x más 3 y 2x menos 3 igual a 1 dividido 2x más 3. Entonces vamos a ver cuál es el denominador común. Está claro que el denominador común entonces es 2x más 3, porque aparece aquí también, y 2x menos 3. Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí?, es a cada elemento de la fracción multiplicarle ese denominador común, ¿sí? Entonces, espero no confundirlos un poquito. Vamos a ver. Vamos a copiar todo este denominador. Y ahora a cada uno de los elementos se lo voy a colocar. Entonces sería 4
por el denominador común, ¿sí? Dividido 2x menos 3 más 10, ¿sí? Y le agregamos el denominador común dividido el denominador de esa fracción, igual a 1, ¿sí? Y agregamos esa expresión dividido 2x más 3, ¿sí? Solo vamos a quitar este 1 porque, bueno, pongámoslo aquí para que me ubique mejor. Tenemos entonces, vean que lo único que hemos hecho es que agregamos a cada uno de los elementos de la fracción, de la ecuación, perdón, este denominador común. Eso lo podemos hacer por las propiedades de la igualdad, ¿sí? Multiplico cada elemento por una misma cantidad. Ahora, nosotros aplicamos entonces la simplificación de fracciones. Vean que entonces aquí tengo 3x menos 3, este es 2x menos 3, perdón. Este 2x menos 3 lo puedo cancelar con este 2x menos 3. En esta fracción puedo cancelar 2x más 3 con 2x más 3, 2x menos 3 con 2x menos 3, 2x más 3 con 2x más 3, ¿sí? En esta fracción. Y veamos qué va a quedar entonces. Entonces, al eliminar estos dos, nos quedaría únicamente 4, 2x más 3, ¿sí? Más, ¿por qué más? Porque aquí tenemos un más, vean, este signo de aquí, no lo hemos olvidado. Estos dos elementos se cancelaron entre sí, entonces ahora tenemos 10, igual porque ya llegamos a este igual, ¿sí? Cancelamos este 2x más 3 con este 2x más 3 y nos quedó 1, que se sobreentiende que está, multiplicado con 2x menos 3, entonces sería 2x menos 3. Vean que le quita el signo de agrupación y vean que toda esta ecuación, ¿sí?, que iniciamos, que le hicimos un poco más grande con el denominador común y que luego le multiplicamos el denominador común, se redujo a toda esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación entonces, desde mi punto de vista, es un poco más sencilla. Multiplicamos 4 por 2x sería 8x, más 4 por 3 es 12, ¿sí? Igual a 2x menos 3. Oh, no es cierto. Más 10 igual a 2x menos 3. Ahora tenemos entonces una ecuación muchísimo más simple. Vamos a simplificar los términos semejantes. Tenemos 8x más 22 igual a 2x menos 3, ¿sí? Y finalmente pasamos este 2x que está de este lado derecho al lado izquierdo. 8x menos 2x es igual a menos 3. Este 22 menos 22, ¿sí? Seguimos simplificando. 8x menos 2x es 6x, igual a menos 3 menos 22 es menos 25. Y finalmente tenemos entonces la solución de la ecuación, que x es igual a menos 25 sextos. Y hemos llegado entonces a la resolución de la ecuación. Espero me hayan comprendido esta última ecuación. No quiero confundirlos mucho, ¿sí? Vean de que lo único que hicimos fue sacar denominador común para agregárselo a cada una de las fracciones, ¿sí? Entonces, con esto culminamos los ejemplos que tenía para ustedes el día de hoy. Es así como hemos llegado entonces al final de otro video. Espero les haya sido muy útil. Por favor, si les gustó el video, no olviden pinchar en me gusta. Y para tener más videos y estar atentos a que a los días que yo suba más videos, por favor no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por toda su atención.